Está también aquí en el estudio el cónsul, el excónsul David Figueroa. Bienvenido, David. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Porque dice una carta pues, que dice Sergio Naya, nos las manda, que se la dediquen a Alejandro Páez Varela. Por medio de la presente me dirijo a usted por mi propia voluntad como afectada indirectamente en la nota que expresa su medio de comunicación en agravio de Víctor Alberto Barreras, donde además también sale mi nombre y el de mi familia. Quiero hacer de su conocimiento que en efecto en el año 2011 mi familia interpuso una denuncia por estupro en contra de Víctor Alberto Barreras, en la cual yo de manera inmadura y poco consciente expresé haber tenido relaciones sexuales con Víctor Barreras, cosa que no fue cierta, y mentí por motivos en ese momento personales por cuestiones académicas. No fue grato para mí acusar a alguien puesto que no sabía lo que me enfrentaba y no medí el daño que podía ocasionar en la vida de alguien algo de ese tamaño. No obstante, consideré seguir con la mentira, la situación hasta un punto donde tuve que decir la verdad y mi familia decidió desistir en la denuncia, pero no se podía porque ya se había interpuesto y se tenía que llegar a las últimas consecuencias. Debido a lo que hoy circula en medios locales y nacionales, me siento al igual que mi familia con la responsabilidad de dejar claro en este asunto y no permitir que se le juzgue de manera mediática a Víctor Alberto Barreras, a mí o a mi familia. Expresó que la acusación que se hizo en ese año fue falsa. Dice, y sin ningún, es que expresó, así viene con el acento, y sin ningún fundamento derivado de un enojo por cuestiones académicas. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en mi correo de donde le estoy enviando esta carta. Espero esto sirva para que se limpie el nombre de alguien que no cometió falta alguna y pediría se retirara lo que se ve en el expediente, donde aparece mi nombre y la de mi familia. A ver, esta carta, si por favor hay que pedirle que nos dé el correo de ella, si es ella, como me está diciendo Sergio Anaya, como está mandando Sergio Páez. Bueno, el caso está delicado, pero ¿cómo ves a ver esta situación tú como excónsul? Híjola, Luis Alberto, pues sí muy complicado porque, digo, esos datos nuevos, la carta de Víctor Barrera donde explica que él no cometió nunca ese delito que está pues asentado ante una autoridad, Luis Alberto. Creo que estamos ante esos casos que definitivamente todos pierden, ¿no? Pierde el gobierno de México en su imagen al tener una propuesta con un personaje que está cuestionado. Pierde Víctor Barrera porque seguramente él no podrá ser cónsul de México en Las Vegas. Y evidentemente también pierde la autoridad mexicana en global porque estamos ante un caso que sí se asentó, pero que dicen que no sucedió. Entonces, pues híjole, es un perder por todos lados, Luis Alberto. A ver, ahorita voy a meter por acá a Héctor Contreras al respecto, o David, pero ya digo, la imagen consular pues está dañada, ¿no? Está dañada y creo que lo más saludable para Víctor y evidentemente para la Cancillería es retirar ese nombramiento. Sea claro, ¿no? Se aclare o no, se va a tener que retirar, porque nada más veamos, corramos la película hacia adelante, Luis Alberto, que llegue el cónsul con esa mancha nada más de duda, ¿sí? Allá a representar a nuestro país ante Las Vegas, pues híjole, ese es un reflejo de nuestro país, ¿no? Sería el reflejo de un país desordenado, donde la autoridad dice una cosa pero no es cierta, donde no hay claridad, donde no hay un Estado de Derecho verdaderamente que clarifique las cosas. Creo que esto definitivamente difícilmente por podrá. salud institucional. Por salud. Incluso él creo que bien haría, Luis Alberto, en decir, todo eso de lo que se me acusa es incorrecto, pero en aras de la imagen de México y en aras de la imagen del Servicio Exterior Mexicano, declino la propuesta que tenía y ya se le podrá ayudar en alguna otra forma a él, ¿no? David, ¿cuál es el papel de un cónsul para ver la importancia, es decir, de un cónsul allá, tú como Es excónsul sumamente de Los Ángeles? importante, Luis Alberto, porque, por ejemplo, en Las Vegas hay cerca de 700,000 mexicoamericanos que, en la zona del Valle de Las Vegas que requieren servicios consulares. ¿Qué hace un cónsul? Representa evidentemente al gobierno mexicano,
¿sí? Representa la política exterior del gobierno mexicano, protege los derechos de los mexicanos, de los connacionales que están asentados allá ante las autoridades norteamericanas. Los defiende sobre cualquier injusticia que se pueda cometer. Es el encargado de representar a México en todos los eventos públicos y gubernamentales. Es el encargado de otorgar documentos, visas a los extranjeros o norteamericanos que quieran venir a nuestro país. Es decir, la tarea es esencial de un cónsul en el exterior, específicamente en Estados Unidos. A ver, Héctor Contreras, ¿cómo ves tú como titular de la barra sonorense de abogados, como especialista en la materia, lo que estamos viendo? Buenos días. Bueno, con la última carta que lees de la presunta víctima o ofendida, pues cambian las cosas. Lo que sí debemos de ser muy puntuales es que en estricto apego a derecho, esta persona no cuenta con antecedentes penales. Y no cuenta con antecedentes penales porque pese a que se le haya instruido un proceso en términos del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, los antecedentes solo lo constituyen una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme que se haya pronunciado por un juez en donde establece la culpabilidad de una persona. Si a esa persona se le instruyó un proceso y llega con sentencia absolutoria, no tiene antecedentes penales ni la fiscalía tiene facultades para hacer ese señalamiento. Entonces, la carta que se le expidió es una carta jurídicamente correcta, conforme a derecho, no hay ningún problema. Yo creo que el problema aquí, Luis Alberto, como lo estableció el secretario de Relaciones, lo va a analizar un comité de ética y bajo ese aspecto únicamente podrá analizarse este evento. ¿Por qué? Pues porque se trata de un servidor público que llega a un espacio en donde tiene mucho contacto con ciudadanos, con personas, y se tendrá que ver la conveniencia o inconveniencia de que esté al frente de esta responsabilidad. Debo decirte que anteriormente este delito era de querella, es decir, se perseguía a instancia de parte y normalmente eran los padres quienes presentaban la querella, lo ponían en conocimiento de la autoridad. En esta administración de la gobernadora Claudia Pavlovich se modificó y lo hizo como delito oficioso, es decir, que la autoridad lo tiene que investigar tan pronto tenga conocimiento de un evento. El entorno donde se dan estos eventos, pues es en una escuela donde él es el maestro, donde la muchachita es la alumna, y esto genera la denuncia de los padres. Normalmente en la historia que yo conozco de estos asuntos, y la mayoría de los casos, terminan los padres, la mayoría de ellos terminan otorgando el perdón. Y entonces el juez o van y vierten una declaración diversa donde exoneran de responsabilidad al activo y al juez no le queda otra más que exonerar. Pero yo te puedo asegurar que en ese expediente debe de obrar un certificado médico donde se determina la alteración en la salud de esta menor. Y esa es una prueba contundente respecto al evento. Entonces, si bien es cierto, fue exonerado, hay elementos que nos permiten, cuando menos, determinar que sí aconteció. Después se dan una serie de circunstancias en donde se cambian las declaraciones, como dice la niña, es que por coraje, por la calificación, me enojé y fui a decir eso. Entonces,
creo yo que aquí queda una duda muy amplia respecto a la verdad material de lo que realmente aconteció. Sin embargo, para el derecho, este señor no tiene antecedentes penales y ya el que lo consideren en el servicio público, esto lo tendrá que determinar la Secretaría de Relaciones en función a su código de ética, en función a sus reglamentos de los perfiles que se requieren para este tipo de puesto. Muy bien, entonces, ¿para el derecho no hay antecedentes penales? Para el derecho no hay definitivamente antecedentes penales, sin embargo sí hubo un proceso, sí hubo una acusación, sí estuvo la persona a disposición de un juez. Nunca estuvo privado de su libertad porque el delito no amerita pena privativa de libertad. Nunca, él se presentó voluntariamente, bueno, porque la ley permite que cuando tú sepas que una autoridad te reclama, acudas voluntariamente a presentarte. Pero esas circunstancias en nada cambian la posible realización de ese evento, ¿verdad? Ese es el punto. Formalmente, él, ante cualquier autoridad, es una persona que no tiene antecedentes penales por lo que acabamos de comentar. O sea, sí pudiera ser cónsul, pero no, ya en medio de todo esto, para la institución, pues ya queda la duda. Bueno, él no tiene antecedentes penales si uno de los requisitos para ocupar ese puesto establece que no debe de contar con antecedentes penales, lo está cumpliendo. Sin embargo, si la Secretaría tiene conocimiento de algún evento y eso amerita que la Comisión de Ética lo analice y lo vea estrictamente bajo la óptica de la ética, ellos determinarán sobre la conveniencia o no de que esta persona se desempeñe como cónsul. Y ahí yo ya no podría opinar porque tendríamos que conocer cuál el código de ética que ellos ahí manejan para poder determinar si la persona puede decir, al margen de que tenga o no tenga antecedentes, se incumple con algunos principios y eso lo pueda limitar en su nombramiento. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor. Te agradezco mucho. No sé si algo más que quieras aclarar que no te haya preguntado. No, aquí el punto es que, como dice la persona que me antecedió, pues aquí ya quedó en evidencia una situación y por más aclaraciones y por más cartas que se envíen, ya esto queda con una duda, sencillamente porque se narra que sucedió entre un maestro y una alumna. Y eso, pues son situaciones que son repelentes, que son muy molestas y que cualquier padre de familia ante una situación de ese tipo tiene serias reservas ante esa persona, ¿verdad? Que se desempeña como maestro. Muy bien. Gracias, Héctor. Te agradezco mucho. Luis Alberto. Saludos. ¿Algo más, David? No, simplemente concluir que, pues bueno, lamentable lo que sucedió y muy seguramente esto concluirá en que el doctor Víctor Barrera pues no pueda ser cónsul de México en el exterior y menos en estas partes, ¿no?, de Estados Unidos, donde Estados Unidos es muy escrupuloso en estas cosas, ¿no? Sí, bueno, veremos, ahí está la situación, veremos si se corrobora esta carta, porque también hay carta de los papás, lo único que me llama la atención que se mandaron, ojalá ahorita que la suba, sin embargo, yo creo, y corroborar que realmente son los familiares los que están pues prácticamente desistiendo, ¿no? Todo esto yo creo que va a ser pues muy, muy emblemático y va a dar también otros elementos, ¿no?, a esta información. Gracias, David. Sin duda, gracias a ti. Buenos días, a ver, corte y vuelvo con la aprobación del reglamento de ecología. A ver, antes, pero tenemos todavía tiempo para leer comentarios. A ver, por favor. Entonces. México lindo. Las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente.
A ver, saludos, dice por acá a Mirna Ríos, la abogada, las madres y las madres cegadas con políticos y sacerdotes. Ana María Martínez, no es rompecabezas, Luis Alberto Dolia lo dice muy claro, me da gusto que haya periodistas como ellas que evidencia la corrupción. Sí, digo, rompecabezas es que son piezas que se van formando, a eso me refería. En una historia. Lucrecia Contreras, maestra, saludos, que se investigue a fondo y si es culpable, que se le juzgue y si no, qué triste que pierda su trabajo siendo inocente. Liliana Díaz, ¿quién le expidió en la Fiscalía del Estado de Sonora la carta de no antecedentes penales a este señor? La que se debe integrar a su expediente de solicitud de trabajo. Si su madre declaró, es una señora con valores, no lo encubre. Para que la madre declarara en contra del hijo, ¿qué otras cosas habría hecho este señor? Pues está lo extraño que en el expediente, exactamente como dice Dolia por ahí, está contemplado. El estupro. Se procederá contra el estuprador por queja de la persona ofendida o de alguno de sus padres o falta de estos de su representante legítimo, me dice por acá, me agrega Héctor Contreras. Ahorita lo sigo leyendo, voy a un corte y vuelvo con más información.